Saludos jóvenes, bienvenidos a una nueva práctica de la clase de microprocesadores y microcontroladores. En esta ocasión vamos a hacer este pequeño proyecto en el cual vamos a programar una tabla de verdad dentro del microcontrolador. Entonces vamos a utilizar al microcontrolador como un circuito combinacional en el cual podemos definir cualquier tabla de verdad que queramos, siempre y cuando contenga la cantidad de entradas y salidas que correspondan a la cantidad de pines de entrada y salida del microcontrolador. Entonces, el objetivo de este video va a ser desarrollar este proyecto en el cual tenemos tres entradas, los pines RA 0, 1 y 2, con estos tres interruptores, y tenemos seis salidas, los pines del RB0 al RB5, conectados a 6 LEDs en esos dichos pines. Entonces la idea es que el microcontrolador cumpla con esa tabla de verdad, de manera de que en este caso tenemos una entrada de 0, 0, 0. Aquí está apagado, 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 apagado. Entonces cuando la entrada sea 0, 0, 0, según esa tabla de verdad, la salida debe ser 0, 1, 0, 1, 0, 0. Entonces tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 0, que sería esta combinación. Con una combinación de entrada de 1, 0, 0, tendríamos una salida de 1, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces tenemos 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y así sucesivamente hasta la última combinación, 1, 1, 1 de entrada, tenemos todos unos 6 unos en la salida. Bien, entonces el día de hoy para poder cumplir con esa tabla de verdad, vamos a ver una técnica que se llama tablas, que vendría siendo lo más cercano a un arreglo unidimensional en ensamblador. Para eso vamos a utilizar una nueva instrucción que se llama readLiteralW, que vamos a ver de qué va esa instrucción, y vamos a hacer entonces uso también de lo que vimos en los videos anteriores de cómo leer entradas varias en el puerto A. Bien, entonces vamos a ello. Bien, con el circuito pues nada nuevo. Tenemos tres interruptores en el puerto A y tenemos 6 LEDs conectados al puerto B. Entonces, como ese circuito ya estamos familiarizados con él, pues vamos a entrar a detalle en eso y ahora vamos con el código. Muy bien, entonces empecemos configurando pines de entrada y salida, de igual forma como en el video anterior. Voy a mover una literal 155. Configuramos todo el puerto A como entradas y todo el puerto B como salidas. Muy bien. Entonces sí, ahora sí vamos a lo nuevo, vamos a lo que concierne este video, que son las tablas. Entonces vamos a ver qué es una tabla. Una tabla vendría siendo, como les mencioné al inicio, como lo más cercano a un arreglo unidimensional en ensamblador. Entonces una tabla va a ser un arreglo de literales, un arreglo de constantes que vamos a guardar en ciertas locaciones de memoria. Para eso vamos a utilizar la instrucción que se llama readLiteralW, lo que vamos a ver ahorita en la hoja de datos. Y la hoja de datos nos dice que la instrucción readLiteralW, que es esta de acá, significa que red de retorno, entonces retorna con una literal en W. Bien, entonces vamos a buscar un poquito más de descripción. Que aquí lo tenemos. Dice, el registro W es cargado con una literal de 8 bits, es decir, un número binario de 8 bits. El contador de programa dice, se carga con el apuntador de pila, es decir, con el elemento superior de la pila, al cual va a regresar. Es una instrucción de 2 ciclos. Entonces vamos a utilizar esta instrucción para describir cada elemento de la tabla, cada elemento del arreglo. Entonces vamos a devolver
cada elemento de la tabla va a devolver una literal distinta o igual a la que queramos poner en cada elemento de la tabla, de la siguiente manera. Bien, entonces aquí tenemos la estructura de una tabla. Eso, como les mencioné, eso vendría siendo un arreglo. Las tablas tienen tres elementos principales. El primero es la etiqueta, con el cual vamos a llamar o invocar la tabla. El segundo es un apuntador de la tabla, que aquí tenemos la instrucción addWF, que recordemos de que vimos en el video anterior. Add es de suma, entonces suma lo que está en W con un registro F. En este caso F, el registro que va a sumar a W es el PCL. Si ustedes recordarán, en el video de la organización de la memoria, el PCL es el control de programa bajo, es el que nosotros podemos modificarle o leer. Y F es el destino, entonces quiere decir que vamos a sumar lo que tenga W con el contador de programa y el resultado se va a guardar en el contador de programa abajo. Muy bien, ya vamos a ver cómo funciona eso. El tercer elemento son los elementos de la tabla. En este caso tengo 8 elementos en la tabla, que es nada más pues los números binarios desde 0 hasta el 7. Entonces estos números binarios del 0 al 7 son los elementos que guardé en este caso en la tabla, de manera de que el número 0 es el elemento 0 de la tabla, el número 1 es el elemento 1 y así sucesivamente hasta el elemento 7. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo es que funciona estas tablas. Entonces vamos a sacar el último elemento de la tabla. Vamos a sacar el elemento 7 de la tabla. Entonces, así como lo hacemos con lenguajes de alto nivel, que para sacar un elemento de un arreglo tenemos que apuntar a la posición del elemento que queremos sacar de ese arreglo, aquí tenemos que hacer algo similar. Y la forma en la que vamos a hacer eso es moviendo a W el elemento de la tabla que queremos sacar. Entonces en este caso, como les había mencionado, quiero sacar el elemento 7. Entonces voy a mover a W el elemento 7. Muy bien. Luego tengo que llamar a la tabla. Poniendo acá la etiqueta que decidí ponerle a la tabla. Aquí puede ser cualquier cosa, con tal de que no sea un carácter restringido como vimos en el video anterior, que no podemos llamar, por ejemplo, b a una variable o usar la letra b como etiqueta porque ese carácter está restringido. Si está restringido, al momento de compilar les va a dar un mensaje aquí en el compilador como lo vimos en el video anterior. Muy bien, ¿cómo funciona esto en la siguiente forma? En la línea 44 cargamos a W con el número 7. Luego, en la línea 45, llama a tabla. Entonces, recordamos cómo funciona la instrucción call o llamar, que es mueve a la pila la locación de memoria que tiene acá, cuando se llamó a la subrutina, en este caso cuando se está llamando a la etiqueta tabla, de manera que va a saber a dónde regresar. Luego salta a la etiqueta tabla y ejecuta la siguiente instrucción, que en este caso sería la instrucción addWF. Recordemos que la instrucción addWF es que suma W con un registro F. Entonces suma W, que tiene 7, al contador de programa. Bien, entonces como el PCL está cargado con la instrucción correspondiente a esta línea, la línea 50, si yo le sumo 7, entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Bien, el PCL recordemos que se suma por sí solo, se suma 1. Bien, de manera de que el PCL sabe de que después de la línea, después de esa instrucción, la que sigue es esta. Entonces, para simplicidad, pues le voy a quitar, voy a mover esta línea por efectos de la explicación. Bien, entonces el PCL sabe que después de la línea 50, después de la instrucción 50, digamos, la que viene es la 51. Entonces él solito se suma 1. Pero como le estamos sumando 7 acá en la línea 50, entonces sería 1 que se suma al solo más 7. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿A dónde va a llegar? A la línea 58, que es el elemento 7 de la tabla, que es al que estábamos apuntando.
Entonces va a ejecutar esta instrucción de acá, a la que apuntamos, al elemento 7 de la tabla. ¿Por qué? Porque le sumamos 7 al contador de programa. Lo que hace esta instrucción, como vimos en la descripción de la hoja de datos, es que retorna. ¿Y qué es retornar? Recordemos que retornar es que saca el último elemento de la pila. ¿Cuál era el último elemento de la pila? El que tenía el contador de programa antes de llamar a la subrutina. En este caso sería, digamos, la línea 45. Muy bien. Entonces retorna, y no solo retorna, sino que le carga a W esa literal que nosotros describimos acá. Entonces en este caso le va a cargar a W el número 7. De manera que cuando regrese, la instrucción que va a ejecutar va a ser la que está inmediatamente después de donde se hizo el llamado, es decir, la línea 46. Entonces, si yo quiero ver este número que tengo guardado en la tabla en el puerto B, simplemente tengo que mover el contenido de W, que es lo que me devuelve la tabla, este número, al puerto B. Bien, entonces compilemos y corramos. Que aquí lo vemos, es el elemento número 7 de la tabla, es 7, el número 7 en binario. Podemos probarlo. Ahora vamos a cargar el elemento 0 de la tabla. Entonces, revisemos de nuevo cómo funciona. Entonces, cargamos a W con 0. Llamamos a la tabla. Entonces, el contador de programa mueve esta locación de memoria a la pila para saber a dónde regresar y salta a la etiqueta tabla. Luego ejecuta la instrucción AWF, PSL,F, es decir, que le sumamos lo que tiene W, 0. Se lo sumamos al contador de programa. El contador de programa por sí solo se suma a 1, es decir, que llega a la línea 52 después de la 51. Y como lo estamos sumando 0, entonces 52 más 0 es 52. Y entonces estamos apuntando al elemento 0 de la tabla. El elemento 0 de la tabla es la instrucción red literal W con ese número binario que es 0. Entonces retorna y carga W con ese número binario. Entonces, ¿a dónde va a retornar? A la locación de memoria que corresponde a al último elemento de la pila, que es acá. Justo a la instrucción que está inmediatamente después, a donde se llamó la tabla, es decir, acá, la línea 46. Entonces la línea 46 que mueve W, al puerto B. ¿Qué es lo que tiene W? Lo que está devolviendo la tabla en el elemento 0, que es el número 0. Entonces esperamos ahorita ver todos los números, todos los LEDs apagados. Es decir, que estamos viendo el número 0 en binario. Aquí lo vemos. Como una última prueba, vamos a apuntar el elemento 4, digamos. Vamos a ver el 5 mejor, número impar. Entonces, de nuevo, movemos 5, estamos apuntando al elemento 5 de la tabla, cargamos a W con 5, llamamos a tabla, salta la etiqueta de tabla, le sumamos 5 al contador de programa, el solo se suma 1, más los 5 que le estamos sumando, 1, 2, 3, 4, 5, va a retornar con ese número binario, y va a retornar justamente después a donde fue llamado, movemos ese número al puerto B, por lo que esperamos ver 5. Aquí lo tenemos, 5 en binario. Perfecto, entonces ahora para cumplir con la tabla de verdad, vamos a plantearla primero como comentario y después de eso vamos a construir la tabla de verdad, que es simplemente grabar acá los elementos de la tabla de verdad y después de eso vamos a apuntar a cada uno de los elementos de la tabla por medio de los interruptores que están conectados al puerto A. Antes de iniciar hay que tener cuidado con lo siguiente. Tenemos que tener cuidado de no apuntar a la pila a un elemento que no está en la pila. Eso se le llama un salto descontrolado.
Entonces, si tenemos aquí en este caso, tenemos una pila de 8, perdón, una pila no, una tabla, perdón, una tabla de 8 elementos y apuntamos al elemento 9, entonces vamos a ver qué sucede. Como podemos ver, aquí ya tenemos un valor en el puerto B que no, pues, que no tenemos en la tabla, porque en la tabla solamente tiene 8 elementos, y aquí nos está dando varios mensajes de advertencia del Proteus que siguen sumando. Entonces vamos a darle clic ahí y nos está dando un problema de Stack Overflow en instrucción call. Nos está dando un problema de Stack Overflow, por lo que les había mencionado antes. Como apunté el elemento 9 de la tabla y solo hay 8 elementos, entonces llega acá. El problema de eso es que como estoy llamando a la tabla como un call, llega un elemento, o sea, nunca llega a haber un retorno, entonces nunca llega a sacar nada de la pila, entonces la pila se va a desbordar. Muy bien, entonces tenemos que tener cuidado con eso. En ese caso pues no vamos a tener problema porque tenemos acá pues solamente 3 entradas, entonces tenemos hasta el elemento, podemos apuntar hasta el elemento 8. Muy bien, perfecto, entonces vamos a acondicionar la entrada, vamos a leer la entrada de los interruptores y vamos a apuntar a los elementos de la tabla. Bien, entonces el objetivo del proyecto es desarrollar esta tabla de verdad, y el objetivo, pues bueno, no tiene una utilidad en específico, simplemente es desarrollar esta tabla de verdad que vendría siendo como sustituir un circuito combinacional por medio de un circuito programable que es el microcontrolador. Entonces, a fines solamente de implementar las tablas en ensamblador, vamos a desarrollar esta tabla de verdad. Muy bien, entonces aquí nos dice que tenemos 4 entradas, A, B y C, A del pin RA0, B del pin RA1, C del pin RA2, y tenemos 6 estados, perdón, 6 salidas para el pin RA0, 1, 2, 3, 4 y 5, y tenemos 8 combinaciones posibles desde la 0 hasta la 7. Entonces, para desarrollar esta tabla de verdad es tan sencillo como simplemente guardar este número binario en la posición correspondiente a la tabla. Entonces el elemento 0 sería este, es 0, 1, 0, 1 y más los demás ceros. Entonces 0, 1, 0, 1, 0, 0 más dos otros dos ceros, y así sucesivamente. Entonces simplemente es ubicar cada uno de estos elementos de las salidas en la posición correspondiente de las entradas. Recordemos que una tabla de verdad se compone por las entradas, que las entradas son las combinaciones, todas las combinaciones posibles, en este caso de 3 bits, entonces tenemos 2 a la 3 combinaciones, es decir, 8 combinaciones desde el 0 hasta el 7, y simplemente entonces tendremos que definir la tabla de verdad ubicando este número, el binario que se nos está requiriendo en la salida, en dicha posición. Muy bien, entonces ahora lo único que tenemos que hacer sería apuntar a la tabla por medio de las entradas de los interruptores del puerto A. Para eso vamos a utilizar lo que vimos en los videos anteriores, que sería invertir la entrada y enmascarar la entrada. Vamos a utilizar en esta ocasión la instrucción de complemento COMF en lugar de la función XOR, porque de todos modos vamos a enmascararlo. Entonces aquí es opcional, como ustedes gusten, pueden utilizar la función XOR o la instrucción de complemento. Con la instrucción de complemento nos ahorramos una línea. Igual no es la gran cosa, pero para variar un poquito vamos a hacerlo con la instrucción complemento. Entonces, con F recuerden que hacemos el complemento de un registro, y al registro que le queremos hacer el complemento sería el registro port A, y el resultado lo vamos a borrar en W. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que invertimos
las entradas, pero invertimos los bits de puerto A. En otras palabras, estamos invirtiendo las entradas. Muy bien. Perfecto, entonces ya invertimos las entradas y el resultado se guarda en W. Entonces estamos apuntando a ese elemento de la tabla que corresponde a lo que demos de entrada al puerto A. Lo que nosotros pongamos en los interruptores, eso se va a ver, se va a cargar en W y a ese elemento vamos a apuntar. Entonces vamos a probarlo a ver si funciona. Y pues vemos que no funciona y nos está dando problemas. Aquí tenemos 2000, 3000 y pico mensajes de error. Permítame que vamos a ver otra vez los mensajes de error. Vamos a pausarlo. Y aquí nos está diciendo, ese problema ya lo hemos visto. El control del programa dice tienes tal valor. Dice Stack Overflow Executing Call Instruction. Es decir que ahí tenemos una pila que se está desbordando. Ya vimos por qué es eso. Y eso es porque estamos apuntando a un elemento de la tabla que no existe. Por lo tanto, la pila se rebalsa, se desborda. La razón de eso es porque, si bien es cierto que aquí invertimos las entradas del puerto A, vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a comentar esta línea y simplemente voy a imprimir lo que tiene W, que sería el inverso del puerto A. El complemento del puerto A. Y como ustedes pueden observar, acá esos tres están en off. Es decir que aquí lo que le llega a esos tres pines serían 1 lógicos, 3 1 lógicos, invertidos serían ceros, pero podemos observar que hay otros elementos acá, aquí hay otros 5 unos del puerto B. ¿Y de dónde salen? Bueno, esos estados de estos 5 unos vienen de los estados invertidos del puerto A. Recordemos que el puerto A es un registro de 8 bits, de los cuales solo implementamos 5 bits, pero esos 5 bits que no estamos, esos otros 5 bits, que en este caso no estamos usando, uno porque no hay pines, solo tenemos 5 pines, y otro porque no estamos usando estos 2 pines de acá, siempre van a tener un valor aleatorio, un valor cualquiera. Entonces, como no sabemos qué valor tiene, no podemos suponer que tienen valor 0, por lo tanto es indispensable enmascarar ese valor. Para enmascarar, vamos a utilizar la instrucción unliteralW. Entonces recordemos que esa instrucción lo que hace es que la función AND de una literal con W. Entonces vamos a decirle qué literal vamos a hacer con W. ¿Qué tiene W acá? La entrada invertida. Entonces aquí vamos a definir qué bits nos interesan, cuáles queremos dejar sin cambiar y cuáles queremos hacer 0. Entonces los últimos 4 no nos interesan. El bit 3 tampoco nos interesa. Los únicos que nos interesan son los primeros 3. El RA0, 1 y 2. El 3, 4, 5, 6 y 7 queremos hacerlo 0. Muy bien. Muy bien, entonces ya con eso debería de bastar. Entonces vamos a probar.